Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy iniciamos con El Principito en Galaxia Ana Berta, que forma parte esta sección de El Mundo según Soje Polkaem. Vamos a esperar a que se una Soje y Anda. ya estás en vivo, Soje. Está, no apareces tú, ahora sí. A ver, hola, ¿qué tal? Déjame, Hola. déjame colocar esto porque lo tengo un poquito, a ver si así se ve bien. Yo creo que sí se ve bien, ¿no? Ahí ya se ve bien. ¿Qué tal, Perfecto. Berta? Ana Berta, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. ¿Tú cómo estás? Te saludo con un emoticono de este Oh, qué hermoso. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana Berta? Eh, pues aquí lista para platicar de esos libros que en algún momento de nuestra vida han llegado a nosotros y nos han dejado enseñanzas. Y al mismo tiempo que podríamos pensar que solo en determinada época de nuestra vida son idóneos para leerse. Y realmente siempre en una relectura que realicemos podemos hallarle ese nuevo sentido a lo que los autores nos están planteando en su obra. Y en este caso, pues me refiero específicamente a este libro que es muy conmovedor por el personaje que nos va construyendo y que es El Principito. El Principito, sí, El Principito. Gran obra y de gran influencia, ¿no? Estamos hablando de un libro que bueno, no sé exactamente bien los datos, pero tiene ya vendidos Ejemplar. muchísimos ejemplares y, bueno, pues es uno de esos grandes libros, por lo menos del siglo XX, fue de los autores que más influencia tuvo, u otros, ¿no? Yo, no es mi preferencia, es un libro que yo leí siendo joven en una biblioteca y no volví a releer, ¿no? Lo que pasa que ahora, como tú me planteaste en el espacio de hoy, en esta galaxia de Ana Berta, del mundo de Soje Polkaen, pues yo encantado, que tampoco, seguramente me vas a tener que recordar tú algunas cosillas, pero bueno, entre ambos hablaremos del libro porque sí me parece que hay muchas cosas buenas, importantes e interesantes que decir, ¿no? Claro, claro que sí. Como bien comentaba, hay lecturas que podríamos pensar que son a lo mejor muy infantiles, pero hay que abrir nuestro panorama un poco más y percatarnos que incluso las historias más sencillas ocultan muchísimos más mensajes de los que en apariencia podríamos ver. Em, en esta ocasión, pues quiero que nos pongamos a pensar en esas reflexiones a las que nos sigue llevando este extraordinario libro. Disculpen si no lo pronuncio correctamente el nombre del autor, eh, Antoine de Saint-Exupéry o algo por el estilo. Bien, muy Eh, bien, muy bien, perfecto, perfecto. Un poco castellanizado, que es como lo pronuncio yo también, y que además es más inteligible así, porque la R francesa es difícil de Ay, pronunciar. Es una R cultural. muy rural. Bueno, el Principito, pues es un libro que nos invita a mirar la vida de otra manera. Nos enseña que todo es también de acuerdo al cristal con el que se vea lo que nos acontece en el día a día. Y toda esa experiencia que vamos viviendo nos brinda un aprendizaje sobre el ser y el compartir. En específico de este libro, a través de sus personajes. Em, y bueno, también
se hace evidente en la forma en cómo inicia esta historia. Es un inicio distinto con el fin de que, como más adelante incluso nos menciona el propio autor, este libro se vuelva único, excepcional. Y en él nos invita a comprender otras maneras de percibir el mundo y a darnos cuenta que ese niño interior que llevamos en nuestro corazón no debe dejarse en el olvido, porque cuando eso ocurre y nos sumimos únicamente en el mundo de los adultos, dejamos de observar aquellas cosas sencillas pero muy valiosas de la propia cotidianidad. Y bueno, también resalta mucho, como ya mencioné, esa diferencia entre el mundo de los adultos y el mundo de aquellos que observan ese universo con ojos más inocentes, con ojos que se dejan impresionar por lo que está sucediendo o lo que está viviendo. Y de ahí que yo considero que se enfatiza también en mirar siempre con el corazón. Es la frase que habitualmente escuchamos, ¿no? Lo esencial es invisible para los ojos y una vez que traspasamos esos muros donde perdemos de cierta forma la capacidad de gozar de aquello que ya estamos a veces muy acostumbrados a tener, es que podemos percatarnos, captar esa sugerencia que nos está haciendo el autor. ¿Y cuál es esta? Que tanto las emociones como es la alegría, la tristeza, el enojo y los sentimientos como sería el amor, em, eh, eh, la felicidad, el desamor, distintos sentimientos son igualmente invisibles a los ojos y sin embargo son visibles para quien se atreve a sumergirse en conocer realmente a ese otro y a uno mismo. Entonces, aquí es ir más allá de la superficie y para ello, pues es importante que no dejemos de cuestionarnos, que en todo momento estemos formulándonos preguntas y quizás en este punto es donde yo quiero puntualizar más qué tipo de preguntas podríamos llegar a hacernos. Y desde mi punto de vista, considero que aquellas a las que el Principito nos remite es a las que soleríamos evitar de manera pues muy frecuente. ¿Por qué? Porque son esas preguntas muy difíciles de responder en ciertos momentos de la vida. Y serían como, por ejemplo, ¿quién soy ahora? Después de todo lo vivido, de los aciertos y errores que he cometido, de ese crecimiento espiritual y de esa madurez emocional que he ido adquiriendo a lo largo de los años. ¿A dónde estoy dirigiendo mis pasos y qué me motiva realmente? ¿Cuáles son mis verdaderos retos y motivaciones a seguir? ¿Qué espero de mí? ¿Cuáles son esas metas a corto y largo plazo? ¿Quiénes se han convertido en personas especiales en mi vida y por qué? ¿Qué es lo que he aprendido al convivir con ellas? ¿Quién era? ¿Quién seré? Y bueno, otras muchas que habitan en lo más profundo del alma de nuestro ser y que se asoman cuando estamos en el silencio de la noche con nosotros mismos y nos animamos a echar un vistazo hacia nuestro interior, es decir, cuando hacemos ese trabajo de introspección y partimos desde el ser sinceros con nosotros mismos, porque de allí empieza el llegar a la verdad que somos, ¿no? Hace poco, en una de las tertulias que tuve en mi página Letras a Contraluz, una invitada me dijo que había habido un autor, del cual ahorita no recuerdo su nombre, te había mencionado que el mundo es como un espejo roto, fragmentado en distintos pedazos y al unirlos, esa es la gran verdad, pero está conformada de pequeños reflejos de esa gran verdad. Entonces, eso se me hizo muy lindo, muy especial, porque sí, la vida es eso. La vida, cada uno tiene su propia visión de las cosas y sin embargo, todas son hasta cierto punto entendibles, válidas,
No sé tú qué opinas hasta el momento, Toge. Bueno, has hecho una introducción muy completa, muy clara. Eh, Cualquiera que te haya escuchado, pues ya prácticamente, aunque no haya leído el libro, sabe cuáles son los elementos fundamentales del mismo y qué es lo que se plantea en el fondo y la intención del autor a través de la historia y de los personajes, ¿no? Hay mucho de biografía, hay mucho de filosofía, hay mucho de todo lo que tú describiste, ¿no? Porque en cierto modo eh, tú has hecho una radiografía casi completa, ya previa a lo que sería ya un buen preámbulo para leer, para abordar la obra, para abordar la lectura, ¿no? Yo eso no lo tuve, porque yo leí El Principito joven, y creo que es un buen libro para leer precisamente de joven, porque El Principito estamos hablando de un libro, de una obra que se mueve a caballo entre lo que podría ser el cuento infantil, ¿verdad? Pero también el filosófico, porque aquí yo siempre, no con este libro, con todo, es decir, con la literatura como fenómeno, siempre parto de una cuestión que es insoslayable, al menos para mí, y es que toda literatura pues es filosofía. Es una filosofía de vida, es una filosofía bueno, de lo que uno cree en torno a las principales preguntas del ser humano como individuo, del ser humano como colectivo, de los grandes misterios que nos enfrentamos en nuestra vida. Y claro, esto pues es lo mismo. Es más, aquí hay un gran filósofo, Gustavo Bueno, que dice que eh, versificar, hacer poemas, pues es filosofar con versos. Pues hacer cuentos o hacer libros es hacer filosofía con narraciones. Y por tanto, bueno, pues este libro pues es muy rico en eso. Y claro, yo desde partiendo de la plataforma filosófica que yo defiendo, que es un materialismo filosófico, pues evidentemente veo que estamos aquí hablando de una obra de corte metafísico, de corte espiritualista, donde se trata sobre todo de esa contraposición en la vida del adulto y de un niño, ¿no? A mí me recuerda mucho cuando empezamos a hablar de la posibilidad de comentar, de hacer un comentario, ¿no? Así a este libro. Me recordó mucho aquel refrán hindú que dice que el niño debería de ser el padre del hombre. Bueno, es mucho decir, ¿no? Porque yo pienso que lo importante sería la coexistencia de ambos, porque sería invivible un mundo de niños, sería vivible para ellos, claro, pero solo de niños, solo atendiendo a la forma de ser de un niño que tiene unas características muy positivas, y sería invivible también un mundo solo adulto, solo de aspectos pesados, de aspectos pragmáticos, de aspectos, bueno, cotidianos, etcétera, etcétera. Entonces esto es un poco esa contraposición, ¿no? Y yo aquí parto de la base de que estamos hablando de un libro, para mí, y bajo, repito, mi filosofía, porque esto es cuando analizas un libro, pues lo analizas desde tu propia plataforma filosófica. Y yo estoy hablando desde un sistema filosófico que es con el que abordo analíticamente pues todo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un libro que yo encuadraría dentro de lo que es la literatura felicitaria. Es decir, de todos aquellos libros, todas aquellas narraciones, todos aquellos relatos, poesías, aforismos, que tratan, en cierto modo, de decirnos cómo se puede conseguir la felicidad. Y se ve en la felicidad, evidentemente, pues un estado como el estado perfecto. Y yo encuadro este libro del Principito a su autor también, porque su autor fue contemporáneo de otros muchos autores filosóficos,
narrativos, literarios. Estoy acordando ahora, por ejemplo, de la gran pareja que fue pues, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no? Fueron existencialistas y también dentro de los... aquí hay una mención que yo recuerdo siempre de un gran libro que en su día fue el Sintopicón de Mortimer Adler, un autor inglés, que recogía todos los personajes literarios, pensadores o filosóficos influyentes para él en la historia. Y solo aparecía en español, Miguel de Cervantes. Bueno, pues ahora yo creo que si hoy estuviera otra vez este Mortimer Adler, pues tratando de escribir o reescribir ese libro del Cinto Picón, que yo recomiendo porque es un gran libro, es una gran enciclopedia de referencias, pues estoy seguro que pondría al Principito como uno de los más influyentes. No hay más que ver que en las redes, ahora que estamos, por ejemplo, en las redes, se me ocurre esto, ¿no? En las redes, pues hay muchísimas, montones de referencias de esos pequeños aforismos que aparecen a lo largo y ancho de toda la narración del Principito, ¿no? Pues en todo, de sus personajes. Siempre hay publicaciones de alguien que hace referencia pues a una pequeña frase, ¿verdad?, del Principito al aviador, o en referencia a la rosa, o en referencia a sus vivencias, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que hoy estamos hablando de un libro muy influyente. Desde luego, entre los del siglo XX, que hubo autores y novelas importantísimas, pues ahí está precisamente, pues yo qué sé, El extranjero de Albert Camus, El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Aquí estamos hablando de intelectuales que se quedaron en la Francia, en la París ocupada por los nazis, ¿no? Cuando Saint-Exupéry pues estaba fuera, ¿no? Con el armisticio él se fue. Por tanto, hubo grandes literatos y grandes libros y este es uno de ellos, desde luego. Para mí tiene esa componente de fondo que es metafísica, es decir, estamos hablando de un libro que lo que ofrece es una filosofía metafísica, donde el alma, el espíritu, la creencia en un más allá y las bondades de un niño sobre un adulto, pues evidentemente son superiores. Esta especie de contraposición la hicieron también otros autores, dándole otra connotación. Traigo aquí, por ejemplo, a colación a ese Nietzsche que hablaba de las tres grandes transformaciones del ser humano, del hombre, ¿no? De ese superhombre que él decía, que acababan en el niño. La primera transformación era la del camello, la de cargar. El hombre tiene que cargar con todo el peso de la tradición, de lo bueno y lo malo, y cargar sobre todo cuando ya no valen las narraciones históricas, ¿no? En el caso de Nietzsche, pues estamos hablando del que tomó acta de la muerte de Dios. No es que se dice que Nietzsche mató a Dios. No, no, no. Nietzsche lo que hizo fue tomar acta de lo que estaba ocurriendo y era que la narración clásica de la metafísica religiosa pues ya no servía. Y hablaba de esas tres transformaciones necesarias. La primera en camello, la segunda en león, el león que persigue la libertad, que persigue dominar, y la tercera, la última, en el niño. La visión de Nietzsche con respecto a la de Saint-Exupéry pues es muy parecida, pero tiene otras connotaciones distintas, porque Nietzsche nos habla de un niño que es la afirmación, es el sí, el eterno sí, el decir sí a la vida, el decir, el quitarse de en medio pues todo aquello que va contra la vida, ¿no? Y ahí pues yo creo que es donde hay que encuadrar la obra del Principito en esa filosofía metafísica del autor, de Saint-Exupéry, de Antoine, de esa literatura que yo entiendo que es felicitaria, que es la que está disuelta en todas las redes y en toda la filosofía. Y Yo ahí, sí. sí, dime, comenta, Ana. Yo ahí difiero un poco porque no es que ponga por encima de otro el mundo infantil sobre el adulto, ¿no? Ni el adulto sobre el infantil, sino que
ambos están colocados en una balanza, de modo que no debes de irte tanto hacia ese mundo donde solo importan las cosas serias y entonces se olvida la parte de que el otro que está frente a ti no solo es alguien que puede ser o no exitoso desde el punto de vista de lo que se considera a lo mejor éxito, como tener dinero, fama o poder tener, no sé, una vida de muchos lujos, sino que también Más nos sencillo. demos cuenta que este otro ser humano Sí, sí, está hecho de sus vivencias, de sus recuerdos, de sus emociones, y que eso también le hace eh, ser em, distinto, ser irreemplazable en ese sentido, porque sí, cada sí. uno es de manera diferente, está formado de distintas eh, cuestiones que le van marcando, tanto en la vida familiar como escolar, como en su yo interno también. Y por otro lado, no considero, o sea, respeto tu opinión, pero no considero Ah, que pues, no sea me una encanta esta apertura diferencia, me encanta, me encanta. a, a nada más ser feliz, porque podría pensarse eso en un inicio si nos quedamos con esa primera parte del Principito, pero ya que vamos avanzando en la historia, el autor nos invita también a vivir todas las emociones. Él nos dice, el ser humano está conformado, sí, de esa necesidad de ser feliz, pero no es lo único. Y Ya. también va a experimentar el dolor. Y ese dolor le va a llevar a vivir las etapas del duelo. Y esas etapas del duelo van a hacer que en determinado momento ese individuo vaya creciendo a través de convertir todo eso que ha vivido eh, un proceso que le lleve a contemplar lo experimentado de una manera más madura, de una manera que te lleve a entender por qué sucedieron las cosas, por qué tú tomaste ese camino, esos derroteros, por qué a lo mejor preferiste no hacer determinadas acciones. Ujú. Entonces, a partir de allí es que nos lleva a darnos cuenta que no es solo vivir por vivir, ni vivir queriendo alcanzar la felicidad, porque la felicidad es momentánea, ¿no? No es eterna, se va construyendo, se va Sí. haciendo en el camino. ¿Y eso qué requiere? Compromiso y responsabilidad también. Y entonces allí nos plantea otras dos cuestiones que yo quiero atender en este momento, que es precisamente el recordar que para lograr ser cada vez mejores, que no es que seamos perfectos, que mejoremos tanto en el plano interpersonal, que es en relación a las otras personas, como el intrapersonal, que es con esa exploración hacia los propios sentimientos, creencias y motivaciones. Es muy, muy importante que seamos constantes, que a lo mejor caemos en el mismo error, tropezamos con la misma piedra porque somos seres humanos y nos llega a pasar, pero de eso, de esa práctica, error, prueba, error, es que vamos a lograr eh, volvernos maestros en algo, ¿no? Ya. Y eso yo lo pondría de manera muy evidente en el libro, em, cuando él se da la tarea de dibujar diferentes tipos de cordero para el principito y el principito no queda satisfecho con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque uno está muy flaco, el otro está muy pequeño, el otro está muy grande y entonces allí esa insatisfacción del niño que en parte no sabe definir bien cómo podría él imaginarse al cordero. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que a través de la creatividad, este piloto que cae en este desierto, pues llega a encontrar una solución efectiva para resolver ese problema, de modo que deja a la imaginación del propio niño el tamaño y la forma del cordero y lo único que dibuja es una cajita con unos agujeros para que pueda respirar. Y allí que le estamos dando al niño la posibilidad, a ese niño interior o a ese niño
que sí sea como tal infante, le estamos dando la posibilidad de que él también se anime a, a descubrir cómo entiende el mundo, a que él tome también esa iniciativa y esa responsabilidad de yo quiero esto así. Yo me voy forjando y formando en esta vida. em, y entendiendo también, porque luego los pequeños, pues son muy, ¿cómo decirlo? Como que cuando quieren algo, no, a lo mejor uno pensaría, no, no van a entender razones, y sí las entienden. Los niños son muy, muy inteligentes, y por eso yo cuando veo a un bebé o a un pequeño, yo digo, ese niño está enseñándonos algo, nos está recordando que no debemos de olvidar esa parte más tierna, más inocente, que ve el mundo de otra manera y que también está aprendiendo al mismo tiempo las cuestiones como es el respeto, como es la empatía, la tolerancia a la frustración, porque también eso se vive. Em, y es por eso que yo veo que Antoine en el Principito no se queda en esa superficie que les decía, sino que ahonda en el ser. Y de allí que también nos dirija hacia otra idea que es el practicar la contemplación. ¿Y qué es esto? Es el estar en el momento presente. Muchas veces pues lo oímos muy seguido, ¿no? Es que debes de estar en el aquí y el ahora, pero qué difícil es siquiera pasar un minuto, no ya no cinco, un minuto con uno mismo y sin que los pensamientos estén revoloteando por nuestra cabeza. Es muy difícil y ese silencio a veces es abrumador. Entonces, ¿él qué nos está diciendo? No debes de divagar en lo que podría ser el futuro y tampoco debes de quedarte añorando el pasado, porque te pierdes de la magia de este regalo que es el presente. Y por otra parte, pues también nos dicen una frase hermosa que a lo mejor varía en cuanto a el tipo de traducción que realice cada editorial, eh, cada edición, pero la idea es hacia adelante de uno, siempre derecho, no se puede llegar muy lejos. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Eh, que a veces vamos a seguir rutas muy distintas a las que nos habíamos planteado en un inicio. Y es indispensable que seamos conscientes de que vivir también va a implicar tomar decisiones difíciles y que en ocasiones no podremos evitar cometer errores. El mundo y nosotros mismos estamos en constante cambio, en constante evolución, y eso no se puede parar. Al igual que nuestros pensamientos, no se quedan estáticos, siempre están eh, transformándose todo el tiempo. Y por ello mismo, esa ruta a seguir va a presentar en determinado momento vericuetos, sinuosidades, momentos en que nos encontremos con ciertos obstáculos que parecieran infranqueables y que sin embargo, al retornar a nuestro verdadero ser, es que vamos a darnos cuenta que vale la pena continuar ese viaje, que vale la pena ese encuentro con nuestra verdadera esencia. ¿Y cómo entiendo el término esencia? Porque luego hay distintas definiciones. La esencia como ese ser realmente nuestro yo interno y externo en congruencia. Em, y bueno, por otro lado, pues también está el no solo ocuparnos de trabajar en nosotros, sino también en ver al otro, en observarlo, en dejarle ser y a través de no tener ataduras, sino vínculos fuertes, vínculos sinceros, que dejen a un lado las apariencias y le den mayor relevancia en ese sentido. Sí, estoy de acuerdo en que es muy metafísico al mundo interior. Partiendo de este punto, pues va a ser de vital importancia nuevamente que miremos y escuchemos atentamente al otro, interesándonos no solo por ver cómo se expresa ante el mundo externo, sino quién es realmente. Vamos a
dar un vistazo, un clavado en el otro, y ante ello surge este término precioso que Antoine resignifica y que es domesticar. Cualquiera que escuche ese término diría, ¿cómo domesticar? Es como si dominara uno sobre otro, ¿no? Pero aquí le da un significado totalmente distinto y es precisamente el acto de convivir con ese otro lo que va a hacer que uno quiera entregarle parte de su tiempo, parte de lo que uno es, parte de lo que uno piensa. Y en ese convivir de ideas y de personalidades es que se van creando lazos, lazos fuertes que vuelven a esa persona alguien especial, alguien importante en nuestra vida. Claro. Y bueno, no sé si tú quieras comentar algo hasta el Bueno, momento. sí, a ver, yo desde la perspectiva de un adulto, desde la perspectiva de un adulto, yo creo que por un poco darle aire a todo este discurso esquemático que tú planteas, que es una visión determinada de la obra y de sus virtudes, precisamente pues estás diciendo un poco lo que yo planteaba, es metafísico, porque se hace, quien primero hace la pregunta sobre el ser hondamente, aparte de haberlo hecho Heráclito y Parménides de forma diferente, en un caso pues es la contradicción, la transformación continua, ¿no? Heráclito decía que te bañabas en el mismo río y no era el mismo río, ¿no? Pues a distinción de Parménides que decía que todo era uno. Bueno, pues la gran pregunta metafísica, la del ser, la hace Aristóteles. Y Aristóteles precisamente es el gran inaugurador de toda esa filosofía metafísica. De hecho, la primera obra llamada así, Metafísica, lo que hay después de la física, pues es Aristóteles. Y las consecuencias y derivadas que todo eso tiene pues son más que evidentes. Por eso yo lo encuadro precisamente en la literatura felicitaria. Hay tres fenómenos de literatura felicitaria. La felicidad tiene tres maneras de abordarse. La hedoné, el puro placer, la escuela de Epicuro. Ojo, que Epicuro hablaba de un placer pues estudiado, controlado, sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias de solo utilizar el placer como medida, ¿no? Eso es una forma de entender la felicidad del ser humano y de la metafísica del ser humano, la hedoné, el placer. La otra es la eudaimonía, que es también inaugurada por Aristóteles, un tipo de filosofía que trata de eso, de una concepción del mundo determinada, donde abordando el ser humano, la primera pregunta que ha de hacerse ha de ser la del ser. Pregunta dificilísima, claro. Él decía que era, pues, tratando de coger ambas ideas de Heráclito y de Parménides, pues que el ser era un ser en potencia y un ser en acto. Es decir, ahí recogía el movimiento de Heráclito y, en cierto modo, la unidad. Todo ser lleva algo en potencia. Una semilla, ponía el ejemplo de la semilla y de la encina, ¿no? La semilla lleva en potencia la encina, aquel árbol que puede ser al final pues maravilloso, ¿no? Con fuertes, con hondas raíces, con tronco bien fuerte y copa pues amplia, ¿no? Y vigorosa. Bueno, pues esa es una forma de entender esencialista del ser que se contrapone a otras de otros autores que en esa época también fueron contemporáneos del propio Saint-Exupéry, incluso del mismo país, ¿no? Estuve nombrando antes a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir porque recuerdo esa carta, ¿no? Donde en el fondo Saint-Exupéry era un humanista y la obra del Principito es una obra humanista. Y decía Heidegger en aquella carta a Jean-Paul Sartre que el existencialismo, que parte, no es que fuera el precursor, fue Søren Kierkegaard, ¿no? Pero bueno, digamos quien lo llevó a una altura importante fue la pareja de Sartre y de Simone de Beauvoir. Pues ellos decían que no se nacía, no había una esencia, había una existencia, que era la que te tenías que ganar, hacer, etcétera, etcétera. No había, de hecho el gran título ya claramente de Simone de Beauvoir, El segundo sexo,
ahí plantea Simón de Beauvoir que no se nace mujer, que mujer también es un código que te van domesticando para aprenderlo. Eso de la domesticación que te parece extraño, ¿no? Y que tú pues le das pues otra connotación, tiene mucho que ver con esta obra. Evidentemente, cuando hablamos de domesticación, estamos hablando de la convivencia con el otro. Estamos hablando de que no hay un ser humano solo, una especie de Robinson Crusoe. No, tú naces en el seno de una familia y ya naces pues con una serie de cuestiones que te influyen, que te condicionan, que te limitan, que te educan. Llamémosle a la domesticación, pues la educación, ¿no? Entonces, claro, Simón de Beauvoir y Sartre, que eran existencialistas, pensaban que precisamente no se nace hombre o mujer, sí en el sentido del género, puramente orgánico o biológico, pero luego te haces mujer en función de los patrones ideológicos, filosóficos que puede hacer y se te atribuye un papel determinado de serlo. Bueno, estas dos cuestiones están ahí. Precisamente, yo estoy seguro de que Antoine de Saint-Exupéry bebió de esa idea de Nietzsche, de las transformaciones del ser humano acabadas en el niño. Lo que pasa que apuntadas desde otra perspectiva. Y finalmente hay otro tipo de felicidad, de literatura, de filosofía felicitaria, que es la macarioté, también griega, que es esa felicidad sublímite, es decir, que va más allá del límite. Esa es la felicidad del místico, la felicidad del, no sé, del poeta, la felicidad incluso del científico, ¿no? Que logra intentar saber los secretos de la realidad, etcétera, etcétera. Bueno, entre esas tres corrientes, digamos, de abordar la física, la metafísica y el ser, pues yo me quedaría y la encuadraría en que el Principito está precisamente en la eudaimonía, que es de corte aristotélico. Y eso tiene unas implicaciones precisamente ¿en qué? En la axiología, en la prioridad de valores. La axiología es el estudio de los valores. No todos los filósofos, no todas las épocas tienen y priorizan los mismos valores. Nosotros, muy influidos por las religiones católicas, en el caso de México, en el caso de España, por las protestantes, en el caso de Saint-Exupéry, son más que obvias, ¿no? Y ahí los valores cambian. Porque pues en la religión católica estamos hablando de que Pablo de Tarso, dentro de sus virtudes, las más importantes eran las teologales. Y en las teologales, que eran fe, esperanza y la caridad y la charitas, pues él decía que se puede tener fe y se puede tener esperanza como virtudes teologales, que eran las máximas, las más excelsas. Pero si no tenías caridad, las otras no valían para nada. Por tanto, priorizaba un valor determinado. Y eso es una cuestión filosófica. Aquí estamos hablando de que Antoine de Saint-Exupéry precisamente también tiene una escala de valores. El Principito, tú hablabas de un personaje que parece que es irrelevante en la obra, yo ese lo recuerdo vagamente, pero me hiciste ahora rememorarlo, ¿no? El del Cordero. El del Cordero, que es que representa un poco la amistad, pero vista desde esa situación en la que uno puede ver un cordero siempre en su vida y al final a lo mejor el cordero no es tan cordero. Igual el cordero lleva un poco más de lobo dentro y se desengaña de esa amistad o se desengaña de ese cordero. Eso aparece nítidamente en un personaje que, bueno, pasa un poco desapercibido, pero es importante, es mucho más importante el personaje, evidentemente, del Principito, que es el protagonista. Bueno, el protagonista es el aviador, pero el Principito es el protagonista claro de esta obra, ¿no? Pero el de la Rosa y otros son más sobresalientes, más conocidos, más reconocidos, mucho más que el del Cordero. Pero el del Cordero tiene esa importancia, la importancia de cuál es la axiología precisamente de la obra, ¿no? Y aquí estamos hablando de un humanismo, es decir, yo aquí no lo estoy haciendo en un sentido crítico
negativo, sino en el sentido crítico positivo. Desde el punto de vista filosófico, negativo y positivo no tienen nada que ver al lenguaje común. Igual que materialismo, idealismo, tú eres idealista filosóficamente. Idealismo y materialismo filosóficamente no tienen nada que ver a lo que la gente pues en lo común habla, ¿no? En la tasca de un bar, en una fiesta, una reunión de amigos o tomándose un café con la familia. El materialista es el que tiene un interés pecuniario y el idealista es el que está movido por altos valores. Pues filosóficamente no tiene nada que ver. Filosóficamente el materialista es el que parte de la base no metafísica, sino que es física. Es decir, lo primero es la materia y todos los fenómenos que derivan, también las ideas, las creencias, todas estas cuestiones como hacer libros, hacer poesía, no sé qué, son fenómenos de la materia. Y no es un materialismo, en este sentido, un corporeísmo grosero. No es todo corporeísmo. Los primeros materialistas fueron los atomistas, Demócrito y Leucipo, que decían que todo eran átomos, todo, unos más sutiles y otros más groseros, y etcétera, etcétera, y en relación y correlación con ellos. Pero no, por poner un ejemplo, una idea no es corpórea, pero no es inmaterial. La idea parte de una materia, que es el hombre, en relación con otro hombre, que es la de un niño en relación con otro niño. Y nosotros siempre hablamos del niño, evidentemente, como la naturaleza positiva del niño, que la tiene y mucha, pero la naturaleza del niño no está exenta de lo que es la condición real del ser humano, que es bueno y malo conjuntamente. Si tú dejas a 10 niños en una habitación, hay experimentos al respecto además, no es que me lo invente yo. Si tú dejas a 10 niños en una habitación solos, después de un tiempo hay un jefe, un líder, hay un contralíder, hay ambivalencias, hay intereses, incluso espúreos entre los niños. El niño no es una figura exclusivamente sublime, sensible y bondadosa únicamente. También lleva en su naturaleza el comportamiento, pues de eso que tú dices que son las emociones. Las emociones son parte de la naturaleza humana. Las emociones ya las tocaron muchísimos filósofos. Bueno, pues el gran filósofo que fue Descartes, que fue el que dividió claramente cuerpo y alma, ¿no? Es decir, Descartes decía que había un alma, que era el ser superior, y solo unida por la glándula pineal, unida al cuerpo. De tal manera que el cuerpo de los seres humanos sí sentía, pero el de los animales no. Descartes decía que eran mecanismos, no tenían sentimientos ni emociones. Entonces, bueno, pues sí. Él es el autor que planteaba en una frase muy conocida lo de pienso, luego existo, ¿no? Exactamente. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Eso es. Tengo los conceptos del mundo y a partir de allí, de que puedo nombrarlos, es que ellos existen. Y bueno. Entonces, bueno, yo simplemente no es una crítica, todo lo contrario, porque yo creo que es una buena y primera buena lectura para niños, sí, para jóvenes, por supuesto, pero luego ya para adultos. Yo aquí estoy en una cuestión, digamos, dialéctica. Desde mi modo de ver esta obra, este autor, pues filosóficamente es desde otra perspectiva. Estamos hablando de un idealismo humanista, sí, del cual yo recogería muchísimas cosas, porque yo digo que soy ateo por la gracia de Dios. ¿Por qué digo que soy ateo por la gracia de Dios? Esto choca un poco, ¿no? Choca un poco. Pues eso es porque la visión del que es idealista o religioso puro, pues parte de la base de que evidentemente Dios está en todo. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre no se dé cuenta de que es hijo de Dios, de que es producto de Dios?
Se llegó a decir aquí una frase de un gran filósofo que fue Zubiri, que el ateísmo era la fe del ateo. Quería decir con esto que, básicamente, el que es ateo es que no se entera que era creyente, pero realmente en el fondo lo es, porque como es producto de un Dios, su pensamiento está equivocado. Bueno, esto da mucho que hablar, mucho que discutir, mucho que discutir. Entonces, yo me considero además un ateo y digo católico. ¿Por qué? Porque el catolicismo fue una de las religiones más racionalistas. Todas tuvieron fenómenos complejos y delicados. Se atribuye al budismo la paz más armoniosa y los budistas entre ellos tuvieron guerras también, entre las distintas escuelas filosóficas. El budismo no es un fenómeno que transcurriese en paz consigo mismo. No. Claro. La realidad siempre es dialéctica y siempre tiene esa connotación. Entonces, bueno, a mí me parece interesantísimo el libro, me parece interesantísimo el planteamiento que hace Saint-Exupéry y la influencia es obvia. Yo aquí no vengo a criticar una influencia, la vengo a encuadrar, bajo mi punto de vista, y creo que está bien encuadrada. Es más, yo pondría un ejemplo que es, digamos, de tradición. Aquí los grandes filósofos sofistas, el gran filósofo que fue Protágoras, que eran criticados por Platón, ¿no? De Platón se bebió mucho, evidentemente, las religiones, al igual que de Aristóteles. De cada uno de ambos filósofos bebieron todas, sobre todo las de un libro, ¿no? Bueno, pues decía Protágoras que el hombre era la medida de todas las cosas. Claro, eso es un perspectivismo, que es lo que plantea en realidad la obra de El Principito. Un perspectivismo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno ve la vida como la ve él. Luego puede ir cambiando, transformando sus formas de pensar, de ver, de relaciones, etcétera, etcétera. Pero La obra muestra una perspectiva, no puede ser totalmente objetiva, por muy filosófica que sea, no es objetiva. Siempre está el subjetivismo metido, quiera o no el autor, porque sí, claro. Precisamente a eso iba yo, ¿no? Si me dejas culminar el argumento. Eh, este planteamiento de Protágoras, que el hombre era la medida de todas las cosas, llevado al extremo, pues tiene connotaciones con dos cuestiones fundamentales. Es la doxa como filosofía, la opinión, ahí lleva el perspectivismo, uno puede tener una opinión de la vida, de sí mismo, de lo que hay, o la episteme, el conocimiento. Claro, el adulto tiende al conocimiento, tiende a las ideas pesadas, tiende a las ideas por las cuales quiere conocer la realidad, quiere llegar al fondo de ello. Es difícil, es casi imposible, pero esa es la diferencia que hacía Platón, precisamente con su gran alegoría de la caverna y otras, ¿no? Contra los sofistas, que los sofistas hacían discursos eran retórica pura, hacían discursos, bellos discursos, muy bien retóricamente armados, con una lógica determinada, pero lo mismo para defender A que para defender lo contrario, ¿vale? Entonces, Platón estaba contra eso. Y aquí, precisamente, se habla, así, más o menos, secuela de Rondón, esta idea difusa de o la opinión o la doxa, el perspectivismo, del cual también Nietzsche fue el gran, digamos, el contemporáneo al que seguramente bebió, yo digo que bebió Saint-Exupéry y otros de él, de esa forma de entender la filosofía, la vida, el perspectivismo, a partir de la base de que nadie tiene la verdad absoluta, a partir de la base de que todos podemos tener un discurso, una narración, una narrativa distinta. Claro que sí, subjetiva. Ese subjetivismo al final pues tiene sus bondades, pero las tiene para el mundo del niño, pero no tanto para el mundo del adulto. El adulto yo tengo claro que si pierde esa contrafigura del niño, pierde una gran parte de su existencia, no tanto de la esencia,
Yo, en ese sentido, pues no soy esencialista, no parto de la base de que yo nazco. Esa pregunta del ser para mí, pues me desborda y desborda a Toca cualquiera. Sí, me otro. desborda. Como soy materialista, hay una materia que es incognoscible, inefable, no puedes abordarla, es imposible ponerle nombre. Si le quieres poner, se lo pones, claro, le puedes poner Dios, le puedes poner espíritu, le puedes poner alma, pero para mí esos son enfoques espiritualistas. Yo soy materialista y el materialismo parte de una base, y es que no hay seres vivos incorpóreos. Es decir, no hay espíritus, no hay alma. El propio Aristóteles, que se le dio precisamente toda la literatura felicitaria. Hay un ser que absorbe el conocimiento. Y ese ser, no importa que no exista el alma desde tu punto de vista, pero de todos modos está habiendo una responsabilidad de ese ser con respecto al mundo que habita y con relación también a lo que pasa en cuanto a las ideas que toma y que también aparta de sí. Sí, Entonces, yo creo que allí, por ejemplo, en lo del mito de la caverna que nos decías, que mencionaste, pues está precisamente cómo a veces nos basamos más en las sombras que en la verdad como tal. Pero aún así, el ser humano desde pequeño está en búsqueda de saber, de entender aquello que sí. está a su alrededor. Y yo ahí sí también no concuerdo del todo con tu idea, Eso es lo de bueno. que, No, pero así se arma el debate, exacto. de que el niño, el adulto es el único poseedor de la sabiduría y el único que busca desde esa madurez, entender lo que siente, lo que pasa en el mundo exterior y en su propio mundo. Yo considero, desde mi opinión muy subjetiva, eh, pues sí, es mi opinión, es subjetiva, muy personal, este, que el niño desde que es muy pequeño ya está observando su entorno. ¿Y qué es este observar? Es querer conocer, es querer palpar Claro. esa realidad que se le está presentando ante sus ojos. ¿Y qué es eso? La otra vez veía un programa de TV UNAM donde nos explicaba, eran físicos todos ellos, y nos explicaban que la física está en todas partes, ¿no? Incluso desde que el niño avienta la pelota, desde que echa a volar un avioncito, todo eso ya es parte del mundo físico. Y a veces no le permiten al niño, a lo mejor, rayonear la pared o darse cuenta de que si empuja algo, esto puede, dependiendo de si está una inclinación o no, irse más lejos y tomar una velocidad mayor. Y al dejarle al niño aprender todo eso, es que él va a ir haciéndose las preguntas correspondientes, como en la mayéutica de Sócrates, ¿no? Sí, sí, Yo claro. te llevo a ese conocimiento, pero a través de preguntas que tú vas a tener que responder, que tú eres el responsable y el que va a acceder a ese conocimiento a partir de tu propia experiencia y a partir de lo que tú logras em, extraer de lo que yo te estoy proporcionando de información. Y es allí que yo Pero también, ahí estás dando una clave, pero total, que tiene mucha enjundia. Disculpa el cortarte, ¿no? Das en una clave que tiene mucha enjundia. Nosotros tenemos tendencia a pensar, yo creo que es mucho más abundante la filosofía espiritualista que la materialista, ¿no? En general, yo lo creo así. Es decir, hubo muchos más enemigos de la razón que enemigos del espiritualismo. El niño no conoce solo por el pensamiento, porque nosotros le damos demasiada. El es niño por lo primero empieza a conocer por la lengua, amamantándose con su mamá. De hecho, tiene tendencia a llevar los objetos a la boca. Es su primer gran órgano de conocimiento no es el ojo. El ojo, cuando madura el niño, sí lo es. Es uno de los que sentidos imprescindibles.
Por tanto, está implicado el juego no solo está implicado el juego de la materia, ¿me explico? Sí, sí, sí. Hay una distinción entre el agere y el facere, entre el pensar y el hacer. Esa es una Sí. separación, bajo mi punto de vista, equívoca, totalmente equívoca, porque el aprendizaje no es solo ese acto puro, motor inmóvil que inventó, ese fue el dios filosófico, el de Aristóteles, ¿no? Que luego se dedicaba al noesis noeseus, al pensamiento que piensa, que se goza en sí mismo pensando, que se desocupa de su creación y se goza pensando, ¿no? No, está el Era un facere, niño. está el facere, está el hacerse, el hacer. Y el hacer es jugar con la materia. A tal punto es así que ahí las implicaciones son muy serias. Un niño, como tú dices, hay que dejarlo pintar, pero si pintara la pared, pero un niño tiene en manos su vida y la de otros, seres vivos. Y hay niños, no por maldad, sino por ese instinto de conocer, de saber, de tocar, que son capaces pues, de coger un juguete, romperlo y abrirlo, pero también de hacerlo con un animalillo. Tienen esta curiosidad también. Entonces, está en juego el hacer. El hacer y el áger y el facere para mí van totalmente unidos. Eso es el conocer al final. Conocer, Ahí está también otro conocimiento que sería la autorregulación y la gestión de ciertas emociones que pueden salir de repente de un individuo, sea sí, infante o sea ya adulto. claro. Entonces, no por ya tener cierta edad ya tienes madurez. O No, sea, que va, que la va. edad no te da la madurez, Hay adultos ni que te son da... muy maduros. Sí, Hay adultos que son muy maduros y hay sí. niños o jóvenes que son adultos, más adultos que un maduro. Porque la experiencia no tiene nada que ver tampoco con la edad. Yo pongo siempre el ejemplo de mi hija. Mi hija lleva bailando 15, 18 años. Ella es menor que yo, pero tiene toda la experiencia del baile. Yo no tengo ninguna. La experiencia no es una cuestión de edad solo. La experiencia es una Así es. cuestión de cómo precisamente el individuo, sea niño, sea joven, sea adulto, se opera con la materia que tiene, y la materia que tiene pues son sus amiguitos, sus familiares, las ideas, los juegos, esto, lo otro y lo demás allá. Y lo que hace él con sus propias manos, con su propio cuerpo. Tú estás hablando de las emociones que todo ser humano, eso está más que estudiado, se parte de la base de que tiene unas emociones básicas. Nuestro cerebro reptiliano es el que las rige. El miedo, la ira, etcétera, etcétera. Es nuestro cerebro animal, por decirlo de algún modo, ¿no? También está la inclinación, porque una emoción básica pues es la inclinación, lo que podríamos llamar el amor, ¿no? La inclinación, la tendencia hacia algo pero hay muchas en juego. Está la ira, está la huida, etcétera, etcétera. Las emociones, si no las conoces a fondo, evidentemente repercuten en el siguiente fenómeno que es el ser humano, que son los sentimientos, las sensaciones y los sentimientos, que digamos estarían en un nivel ya más refinado que las emociones. Y finalmente está la intelectiva, la estimativa, la imaginativa, etcétera, etcétera, que es la superior en esa escala, y es con esa con la que, siendo niño en pequeña escala hasta que eres adulto, tienes que llegar a ella para hacerte precisamente, que eso también es una filosofía aristotélica, cómo ser mejor, cómo hacer para ser la mejor versión de nosotros mismos. Pues Aristóteles lo tenía muy claro. Para Aristóteles, eso que llamamos alma, eran tres almas. El alma, digamos, animal, ¿no? Vegetal, vegetativa. El Ujú. alma sensitiva. El alma vegetativa, pues es las emociones, digamos, las animales. La Exactamente, la vegetativa pura, la de buscarse la vida y que rijan esas emociones tu comportamiento, tu conducta. Luego está, decía él,
la sensitiva, el individuo siente cómo es su alrededor, siente lo que es el mundo y se siente a sí mismo. Esa introspección que tú dices, ¿no? Con el tiempo. También la tiene en parte el niño de manera muy suave o de manera un poco más confusa, si se quiere, pero la tiene. Tiene esa visión del exterior y del interior. Pero Aristóteles acaba diciendo que el alma más importante era el alma intelectiva, en la que ya la inteligencia, la razón, la lógica, la estimativa, la imaginativa, todo es la memoria, todo eso implicaba que con ese aparato que él llamaba alma, realmente su concepción era bastante naturalista, por decirlo así, o biologista, llamémosle de un modo. Le llamaba alma porque sí, pues, en aquel entonces era un concepto evidentemente que estaba al día, ¿no? Y seguimos llamando alma, seguimos utilizando esos conceptos hoy. La influencia es absoluta hasta el día de hoy. Precisamente a mí la dificultad que tengo yo en ese sentido es abordar este tipo de debates con los conceptos que están pues discurriendo a velocidad de crucero extendidamente por todo el mundo y que casi, digamos, marcan el discurso y la narración completa o básica que tiene en general la sociedad o las sociedades. Y casi digo, da igual en qué creencias se tengan, cualquiera de las religiones, hay distinciones, evidentemente, y las filosofías. Esa mayéutica, esa manera de contraponerse, es necesaria para mejorar el conocimiento. Pues eso es lo que es, para Aristóteles, el alma superior, el alma intelectiva. Es esa. No puedes regirte solo por tus emociones. Tienes que conocerla y gobernarlas, saber gobernarlas. ¿Para qué? A favor de tus sensaciones y sentimientos. ¿Y para qué estés? A favor de tu inteligencia. Entonces, bueno, yo aquí creo que, en cierto modo, el Principito y su autor, pues visto desde esa perspectiva espiritualista, subjetivista, pues evidentemente es una obra muy importante y los personajes son importantísimos. Y es una narración, además, yo la recuerdo así, muy fresca, muy... Yo no la releí. Fíjate que yo soy ya a estas alturas de mi vida, quizás porque soy más adulto que niño. Soy niño cuando me comporto pues bailando y hago el cafre y hago tonterías, ¿no? Ahí soy más niño. Pero en cuanto voy pasando los años, hago más relectura que lectura. Ya releo aquellos libros que me influyeron y no leo libros nuevos, porque ya tengo una especie como de, digamos, ya hago distinción. Por tanto, yo no releo, pero lo releería sin importancia, porque además llamo a la lectura de todo tipo de lecturas, que es la manera de conocer precisamente las contradicciones, la dialéctica, que es la que nos lleva a conocer las filosofías. Yo empecé diciendo que toda literatura es filosofía y que toda poesía es filosofía en versos. Entonces, yo llamo a todos los jóvenes, a todos los niños y a todos los adultos a que lean. Que luego ya lo relean es distinto. Yo les aconsejaría otras relecturas, pero desde el punto filosófico. Y ante esto que estás diciendo, concuerdo contigo por el hecho de que, como hoy pudimos ver en este pequeño debate que se armó, pues cada uno de los libros que vamos a ir atendiendo en este espacio Galaxia Naberta con a lo mejor distintos invitados, a veces nada más yo, pero espero también sea de su agrado. Vamos a ver que cada lector va a tener su propia interpretación y ninguna visión, al menos lo que yo les estoy proponiendo, es errónea ni acertada, simplemente es lo que a ti te transmitió ese libro. Sí, y claro. eso es lo que hoy quise mostrar a través de esta lectura. Por acá nos dice Almario.Seraciendo, saludos, hermosa charla, he leído y leo El Principito en distintas etapas de mi vida. ¿Cómo cuadra este con la adultez?
desde su visión a mí me devuelve la claridad para no perder ya no se alcanzó a ver la última palabra. Em, yo soy de la idea de que nosotros nos vamos construyendo desde el momento en el que ya somos conscientes de nuestro ser, de que estamos aquí, de que somos quienes somos y de lo que nos ha formado hasta el momento. Em, Otra cosa es que creo que el ser humano nunca deja de aprender de sí y de los demás. Y eso también es parte de ser adulto. Mm. Eh, Aquí nos está ofreciendo el autor, desde mi particular punto de vista, es que no olvidemos que entregar el corazón, que entregar nuestro ser, que determinar si somos valiosos, eh, de acuerdo a qué valores, de acuerdo a qué pautas que nos ha marcado la sociedad. Entonces, ahí vamos a ir viendo que en este sentido, como sucede, ya lo mencionabas antes, con estos personajes que es el zorro y la rosa, entregar el corazón no va a ser vivir una vida idealista donde no suceda nada, donde todos seamos felices para siempre, ¿no? No es un cuento de hadas. Aquí entregar el corazón desde la visión que yo noto que nos está presentando el autor es precisamente tomar ese riesgo. Y ese riesgo al mismo tiempo lleva implícito el saber que no siempre va a ser sencillo el camino, que cada persona o situación que se nos va a presentar, pues podemos aprender de ello y ese aprendizaje es importante que nos demos cuenta que no debemos de dejar a un lado el tomar conciencia de cuáles son nuestros miedos, de cuáles son nuestras áreas de oportunidad de crecimiento, cuáles son esos baobabs que también se mencionan Sí, en el libro. bueno, mira, me está recordando también otra figura importante, la de los babás, lo de los árboles, ya no me acordaba, yo tampoco. Es necesario Sí, atender a tiempo antes de que se conviertan en un problema mayor e irremediable. Si me permites, ahorita les leo un fragmentito de sí, sí, esa sí, parte donde no, habla de los baobabs y que a lo mejor no vamos a poder evitar el dolor, pero como muchos psicólogos también lo han mencionado, no nos vamos a quedar en el sufrimiento. ya, ¿Y qué es eso? Saber que sí, a lo mejor el dolor es parte de la vida, el duelo, las pérdidas, el tener que soltar en determinado momento, van a estar allí, pero aquí lo que importa es percatarnos de que hay una fuerza en nuestro interior que nos va a sacar siempre adelante y que al mismo tiempo no podemos estarnos resguardando bajo una coraza. ¿Por qué? Porque nos perdemos tanto de lo bueno como de lo malo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos estamos perdiendo de esa magia que es la existencia misma. Y entonces, de allí que retome estos dos conceptos primordiales, compromiso y la responsabilidad, sí, en tanto que estamos brindando parte de nuestro tiempo al otro y eso muestra qué tan especial es y también tener muy en claro que todo tiene un principio y un final, todo es como un ciclo y ese ciclo, esa despedida es la que nos va a proporcionar otra gran lección de vida, que es la que les comento, el soltar, el saber que para bien o para mal se ha dejado una huella imborrable en el otro y que dimos lo que quisimos y pudimos dar en determinado momento. sí, Por otro lado, también quiero atender a otra idea que es muy importante dentro del libro, que son los tipos de hombres. Y estos tipos de hombres nos muestran los diferentes tipos de personalidad y de motivaciones. En estos, pues vamos a encontrar que el principito viaja a distintos planetas y se encuentra al hombre avaro, al hombre egoísta, al sí, hombre que solo se preocupa por las cosas serias. ¿Qué son estas cosas serias? Los negocios, la riqueza, el poseer, el acumular, sí, y tanto el vivir la existencia de una manera más desprendida en ese sentido. Otro que es muy impositivo, aunque no tiene a quién mandar, pero él siempre quiere estar controlando todo.
el otro que es el hombre de negocios, que tiene las estrellas, que cree que es dueño de ellas y sin embargo no posee nada. Exacto. Em, el hombre que se vuelca en los vicios y que no puede salir de ellos porque a lo mejor es demasiado el peso que siente, le abruma tanto la situación que vive, que se refugia en el alcoholismo o en otros tipos de adicciones, en vez de lograr de una forma u otra enfrentar esa realidad por muy dolorosa que sea. Es muy, muy difícil y eso es a lo que nos lleva también este libro, la introspección y el mirarnos a nosotros mismos con nuestro lado positivo y con nuestro lado negativo, con nuestro lado de luz y nuestro lado de oscuridad, porque ambos nos conforman. Ni uno ni otro debe tener mayor peso, sino estar en balance. Y por el otro lado, el hombre que solo se enfoca en la teoría, que le dicen, bueno, aquí este mapa, aquí está formado de estas partes de montañas y por acá hay un lago, pero no lo vive, no lo experimenta por sí mismo y no se atreve, no se anima a aventurarse, a comprobarlo por él mismo. Y el Principito, por ahí, si mal no recuerdo, nos lleva a este pensamiento. ¿Y qué tal si donde dijeron que había a lo mejor un lago ya no existe? ¿Cómo sabes que existe? Porque ahí en el mapa dice, entonces también ese pensamiento cerrado de que no te permite ver más allá de lo que tú tienes ante ti, ¿no? Entonces, em, también, pues eso lo han abordado otros filósofos y otros escritores, pero aquí es muy puntual esa cuestión a eh, saber adentrarnos en la materia que nos interesa y no solo quedarnos por encimita, ¿no? Y otro aspecto que aborda este libro, que yo sí recomiendo leer a niños, adolescentes y adultos también, Yo también, es, yo también, yo mira, también lo recomiendo. Yo, yo no quiero quedar aquí del malo de la película. Además, te agradezco enormemente una cosa, porque creo que a mí, particularmente, pues me estás dando un friso vivo de lo que fue la lectura en su día mía del propio libro, porque yo tenía ya pues un poco en el olvido pues algunas o personajes o cuestiones fundamentales, ¿no? Se parte de la base de, bueno, yo recuerdo más o menos el argumento general y cómo discurre el personaje principal. Es el Principito, está en un asteroide, ¿verdad?, en el que él representa su vida, y unos volcanes, se los limpia, pero luego va, como tú decías, saltando de planeta en planeta y se encuentra pues con esas figuras que representan pues figuras a la axiológicas, figuras axiológicas, es decir, donde cada planeta, pues en uno pues es un rey o en otro pues un tío que solo ve, que es dueño de las estrellas. Eso sí, indica precisamente, yo recuerdo aquí un pequeño libro tradicional de Cazalla, creo que se llamaba, el obispo Cazalla, sobre la felicidad, donde hablaba de las escalas, ¿no? La planteaba en términos de escalones, de ir escalando y escalonándose para conseguirla. Bueno, pues aquí realmente los planetas es como una especie de escala que implica precisamente una axiología, un estudio sobre los valores. Y es los estudios sobre los valores, que el valor también es un concepto, es una idea, pues forma parte de lo que es, lo que yo llamo básicamente el primer gran fenómeno y el más elevado y excelso del ser humano, que es la filosofía. Es más, fíjate, tú hablabas en un momento determinado de la ciencia, y yo en la sí, ciencia, pues eso, del físico, y yo la sí, ciencia, que yo digo que la filosofía es un saber entre otros saberes, y esto que es un saber intermedio. Es decir, la filosofía no es el saber absoluto, es un saber que está en liza, en juego y en correspondencia con otros saberes. Con la sí, sí, mitología en su día, porque la filosofía nace en medio de la mitología más bullente, en la época en la que había más dioses y más... eso era una maravilla, Claro, era una manera de interpretar el mundo y de tratar de
ponerle un nombre a los fenómenos, ¿no? Prometeo le robaba el fuego a los dioses, ¿verdad?, para llevarle la inteligencia al ser humano, o estas cosas. Bueno, pues, sí, sí, sí. Bien, pues eso para mí marca precisamente lo que precisamente es un poco la obra, ¿no? La obra en sí, pues traza esa trayectoria del príncipe niño que va escalonadamente pisando planeta a planeta hasta que llega luego a relacionarse con el aviador que está estrellado, que ahí hay mucho de biografía, evidentemente. Todo el mundo sabe que Saint-Exupéry, pues en todas sus corredurías en la Segunda Guerra Mundial, que participó evidentemente en la aviación, pues aquí, en esta zona que iba desde Toulouse, de Francia, pasando por España hasta el Sáhara, pues él venía pues, con correos y tuvo un accidente. Bueno, pues aquí hay un aviador que tiene un accidente con el que se encuentra el niño, el príncipe, el principito. Entonces, esa escala de valores es la que ya pone en contraposición, en mayéutica, en dialéctica, el niño, el principito, con el aviador, que es un adulto. Sí. Ese juego es el maravilloso juego de esta obra que yo recomiendo también a niños, a jóvenes y adultos. A niños, a jóvenes y adultos. Yo te agradezco además que hayas hecho pues ese friso vivo de los personajes, porque yo algunos los tenía, sí, en fin, el de la rosa, el del zorro, que es fundamental, el del cordero, que yo recuerdo como que parece que no es relevante, pero lo es, y luego ya otras cosas menores, que es lo de la caja, que es estas cosas que le ocurren al principito. Es una obra que yo recomiendo leerla, yo porque soy un estúpido, pues soy demasiado adulto y no la releo, pero me quedo ahí y la pongo en dialéctica con otras obras que me importaron también, de esa misma época, de otras épocas, porque esta es la clave. Cuando hablamos de filosofía, no solo hablamos de lógica, de ciencia, etcétera, etcétera, de religión también, porque la filosofía se contraponía primero contra la mitología. ¿Pero qué tantos dioses ni qué nada? Luego se fue oponiendo contra las religiones, pero las religiones eran un saber también. Date cuenta que Tomás de Aquino utilizó todo el órgano de Aristóteles, toda la lógica, los primeros analíticos, los segundos analíticos, el principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de tercero excluso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo utilizó Santo Tomás para la Iglesia Católica. Utilizó todas las herramientas lógicas y racionales, por eso digo yo que la católica es la más racional. ¿Para qué? Con el objetivo de que el primer analogado es Dios. La demostración racional de que Dios existe. A partir de ahí, evidentemente, va todo lo demás. Y, digo más, es tan racional la católica que es la que se pone en contrafigura con el Dios aristotélico, que era un acto puro y un motor inmóvil. ¿Quién puede rezar a un acto puro y motor inmóvil? Acto puro, motor inmóvil. No. Pues encarnaron ese idealismo y ese racionalismo juntos, lo encarnaron en tres figuras: Dios, Hijo y Espíritu Santo. Encarnaron a Dios para estar aquí en la tierra. Y luego con la ciencia también es otro conocimiento, pero la ciencia tiene un peligro. Y es el reduccionismo. ¿El reduccionismo qué es? Pues tú hablabas de un físico. Yo sí le pregunto ahora a un físico: oiga usted, ¿qué es esto que ves? ¿Qué soy yo? El ser. ¿Qué soy yo? ¿Qué es esta butaca en la que estoy? Porque la pregunta sobre el ser es sobre todo ser. El ser Dios, el ser idea, el ser hombre, el ser lo que sea. Pues un físico que sea, en ese sentido, demasiado científico, reduccionista, dirá que todo es física. Hay otro ejemplo que yo pongo muy habitualmente: el químico. Hay aquí una anécdota entre un filósofo y un Nobel químico, aquí en España, en la que el filósofo tenía un libro de poesía a la mano y estaban hablando en la mesa ambos, porque estaban haciéndole, pues un homenaje a este Nobel de Química, a Severo Ochoa, afamadísimo.
Y entonces el filósofo, Gustavo Bueno, le pregunta, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es este libro? Severo Ochoa. Y le dice, eso si se lo quema, si se lo reduce a Sí. componentes, es pura química. Entonces Gustavo Bueno le contesta a ese reduccionismo del científico, de un conocimiento que es penetrante, pero es reduccionista, solo ve química, le contesta diciendo, entonces, estos versos de este poema que tengo en este libro, ¿cómo enlazan? ¿Por enlace covalente? Como en la química. No, hay otras realidades en la realidad, no solo Sí. la química, no solo la química. Entonces, el peligro del científico es que puede ser reduccionista. Y fíjate si los saberes se entrecruzan, que precisamente los grandes científicos y a la ciencia se le atribuye, ¿verdad?, el conocimiento más, digamos, más exacto, pues, Ujú. oye, Einstein, que era judío, decía que Dios no jugaba los dados. O los que están aquí en Bruselas con el bosón de Higgs, ¿verdad? Un aparato que trata de despedazar la materia hasta los últimos extremos. Ya no es el átomo de los griegos, ¿no? El indivisible, la parte indivisible. No, no, no. Ya está dividida la materia y buscan, ¿qué? Dicen ellos, la partícula de Dios. O sea que Ujú. filosofía y religión y ciencia son saberes que van implicados, van interrelacionados, etcétera, etcétera. Yo me decanto hoy por hoy por la filosofía y la ciencia como saberes más importantes con respecto a otros. Siguen vigente la mitología, la felicidad como valor absoluto es un mito, la propia inteligencia como valor absoluto es un mito, todos tenemos inteligencia, pero depende cómo la uses, es una herramienta, un don, un medio que tenemos, pero tú puedes Ah, utilizar una inteligencia buena, buenísima, alta, elevada, para fines bastante espurios o lo que sea. Entonces, bueno, de esto habla realmente esta gran obra que es El Principito, este gran autor, que ya no lo digo yo, lo dice la historia, y además por venta de libros, ¿verdad? Por también. influencia, yo lo metería en aquel sintopicón de Mortimer Adler, donde hacía repaso de las figuras influyentes en su época. En esta, desde luego, tengo muy claro que la influencia de Saint-Exupéry yo la veo por todos los lados, por todos los lados. Sí, coincido contigo en ello y también en la cuestión de que la filosofía y la ciencia precisamente tienen esa búsqueda constante de el último y máximo conocimiento que pareciera inalcanzable, pero que cada día pues nos esta reflexión y autorreflexión en el sentido científico y en el sentido filosófico nos llevan a un mayor avance como humanidad. Por aquí nos dice Foro Films que faltó otro personaje también muy importante, y sí, el farolero, que a juicio del Principito es el que era de los más importantes que conoce, debido a Sí, que su oficio, dice, tiene lógica y brinda un servicio a los demás. Pero aquí yo, eso iba con respecto a los trabajadores, era una figura un poco que simbolizaba a los trabajadores. Bueno, en fin, sí, yo coincido con el que lo comenta, que el farolero pues, es también uno de los personajes importantes, no el más importante. El más importante, evidentemente, es el Principito, el aviador, la rosa y el zorro, pero sí que es muy importante, ¿no? El farolero, efectivamente. yo ahí diferiría un poquito en Bueno, el sentido de ¿cuál que es el orden? yo siempre, ¿Cuáles serían para ti en orden, Ana, la importancia de los personajes? eh, no tanto en la importancia, porque yo creo que cada uno de los personajes que están aquí abordados en el libro tienen un porqué, no están nada más porque se le ocurrió al autor y No. ya, ¿no? Tienen un sentido en la historia. Pero aquí yo a lo que voy es en el farolero. Em,
no lo vería tanto como que su oficio tiene lógica y brinda un servicio a los demás, porque hay un momento en el que el Principito le dice, bueno, pero ¿por qué apagas el farol constantemente y por qué lo vuelves a prender? ¿Qué sentido tiene? Y el farolero le dice, es que es la consigna. O sea, eh, a veces vamos por la vida Terrible. sin meditar sobre nuestros actos, sin darnos un momento para decir, a ver, yo estoy haciendo esto o aquello o lo otro, pero ¿por qué? ¿Qué me Claro, está llevando a ello? Entonces, es a lo que yo, veo que el autor está queriendo exponernos. Em, y por otro lado, ya para ir terminando, sí, em, hay otro aspecto que es también el enfocarnos más en ser autocríticos y no tanto en juzgar al otro, porque muchas veces perdemos parte de ese valioso tiempo que podríamos aprovechar para el mejoramiento de nuestro ser. Yo sí creo en ese idealismo utópico de sí, que sí, podemos ir evolucionando con el paso del tiempo. claro. Y bueno, dejando a un lado esa idea, otro aspecto que me gustaría retomar aquí es el desierto. ¿Qué Sí, está representando? un simbolismo total. Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque este espacio es el que nos lleva al encuentro con nosotros mismos, es la soledad entera. Y entonces el principito allí se vuelve algo muy simbólico, porque podríamos pensar que realmente nunca existió, que fue parte de la imaginación del piloto, que ante esa soledad tuvo que construir alguien con quien hablar, ¿no? Ese Robinson Crusoe que no logra estar realmente completamente solo porque la soledad también puede llevar a cierta locura. Y aquí ese lugar, ese desierto, es en el que nos damos cuenta de que cada cosa que conservamos, cada recuerdo que guardamos en la memoria, cada libro que hemos leído, posee un gran secreto. ¿Y cuál es Sí, ese gran secreto? Son esas historias que quedan latentes en esos objetos físicos o abstractos. Y les llevo les invito a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿A qué te remontan las fotografías que tú conservas? ¿Qué te hace recordar el objeto más preciado para ti? Porque allí es donde radica la magia cuando se crea una relación entre la cosa, el objeto y el significado. Y bueno, por último, se nos invita a contemplar las estrellas, a mirar ese cielo maravilloso y hallar en él la mirada sincera del principito, de esta representación muy simbólica de nuestro yo interno. Y también jamás olvidar que no importa la distancia ni el tiempo, el cariño hacia alguien siempre perdurará, siempre se mantendrá intacto. Y les comparto lo que les había prometido de los baobabs y dice lo siguiente. Y añadió sensatamente, pero los baobabs, antes de hacerse grandes, comienzan por ser pequeñitos. Claro, pero ¿por qué quieres que tus corderos se coman a los baobabs pequeños? Y me respondió, está bien claro, como muestra inequívoca de que su deseo era por motivos evidentes. Me costó un gran esfuerzo comprender cuál era el problema. Lo que sucedía, pues, era que en el planeta del Principito había, como en todos los planetas, buenas y malas hierbas, y, en consecuencia, de buenas semillas, buenas hierbas, y de malas semillas, hierbas dañinas. Ahora bien, las semillas no se ven, duermen en el interior de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertar y entonces se estira y se asoma tímidamente hacia el sol mediante una preciosa ramita. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se le puede dejar crecer a su antojo. Mas si se trata de una rama dañina, hay que arrancarla en cuanto se la reconoce. En el planeta del Principito existían semillas terribles y estas eran las de los baobabs, los cuales tenían infestado el suelo del planeta. Y si se deja crecer un baobab,
resulta demasiado difícil desarraigarlo y termina por adueñarse del espacio, perforando las entrañas de la tierra con sus raíces. Y bueno, con esto me gustaría terminar. No sé si tú quieres añadir algo más, Soge. No, 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 nada más. Yo creo que esto lo has cerrado tú perfectamente con esta lectura y no, hay cosas interesantes que has dicho en este final y sobra lo que puedo decir yo. Sobra. Oh, Me encantaría poder charlar y seguir, pero bueno, no hay ahora tiempo. ahora lo que estoy deseando básicamente es que a lo mejor es bueno casi anunciarlo, porque nosotros hemos hablado de dentro de esta galaxia cuáles podrían ser los temas. El primero era El Principito, y luego hablábamos de otro libro, un libro hermoso que yo creo que va a ser el siguiente en tocar, pero ¿qué hago? Me callo. No, no, diles, diles. Bueno, ¿Cuál va a ser? y yo creo que tiene que ver además, conecta muchísimo precisamente con esto, es el arte de amar. El arte de Sí. amar, muy bien se sabe, de un gran psicólogo, sociólogo, filósofo también, que fue Erich Fromm. El arte de amar fue un libro de cabecera mío durante mis años de juventud y hasta entrada la fase adulta, ¿no? Y es un libro que será el próximo que analicemos, que yo creo que tiene que ver mucho en esto, porque estamos hablando de un gran humanista que tuvo una influencia tremenda. El arte de amar es un librito, al igual que El Principito, que se lee solo, se lee prácticamente en una tarde, pero ojo, tiene tanta enjundia que para mí Eso en este caso sí merece una relectura. Yo la hice una primera lectura de joven, pero después la releí 2 millones de veces y me llevó precisamente a la lectura de la obra completa de Erich Fromm, ¿no? Porque Erich Fromm tiene, en fin, tiene una cantidad de libros, El miedo a la libertad, Ser o tener, Ética y psicoanálisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y la influencia de Erich Fromm en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, fue y sigue siendo importantísima. Yo hace nada a un amigo de los que son cofundadores del Mundo Según Soje Polkain, el primer bailarín, la primera pareja de mi hija, pues se lo presté y quedó prendado, porque en apenas 100 y pico de páginas, o las que sean, pues un libro pues muy corto, poco extenso, pero tiene muchísima enjundia, porque habla pues de filosofía, habla del amor, habla de las naturalezas del amor, los distintos objetos del amor, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que ha sido un buen comienzo El Principito, has acertado de pleno en que fuera este, entre otras cosas, porque a ti además va contigo, con tu forma de ser. Yo estoy contentísimo con esa elección que has hecho, Ana, y el siguiente al que llamamos a que, amigos, la próxima será El Arte de Amar, que no es nada tampoco. Y ahí, y este libro, aún siendo El arte de amar, aún siendo un libro de no ficción, porque es más enfocado hacia el ensayo, sí, tiene mucho que aportarnos. Aquí lo vimos el amor desde el ámbito literario, acá lo vamos a ver desde el ámbito ensayístico y vamos a poder adentrarnos en esas reflexiones que han estado presentes desde Platón, con el banquete y los diálogos y demás. Entonces, vamos a ir confirmando esas lecturas. No vamos a llevar un orden cronológico como les dijimos en la sesión de presentación, porque los libros no aparecen en nuestra vida de esa manera. Van llegando a nosotros de manera guiada y los a libros veces es casi. un autor, a veces es una autora, a veces es ensayo, a veces es crónica, otras veces es literatura en su plenitud. Entonces, así vamos a ir yendo, ¿no? Vamos a hacer ese viaje juntos y ojalá que nos puedan acompañar. El próximo en vivo va a ser el jueves, dentro de 15 días. Ahorita no recuerdo bien qué jueves es, pero yo les iré anunciando el evento bien para que ustedes sepan, pero sí, definitivamente va a ser a las 2 de la tarde. Tengo aquí un calendario, recurro Ah, a él pues si quieres y rápidamente podemos decirle cuál es el próximo jueves. El día 23 de junio.
el 23 de junio a las 2 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, España. Vamos a tener, muchas gracias, Oje. Vamos a tener este nuevo en vivo que esperemos les guste ahora con Eric Fromm y otra charla así en forma, como dices tú, el término correcto, dialéctica. Y Dialéctica nos dará y, mucho gusto leer sus comentarios. mayéutica, porque la mayéutica procede de la forma, digamos, del método de Sócrates, que él mismo decía de sí mismo que era dar a luz las ideas. Su madre era partera. Entonces, la mayéutica es tratar de hacer nacer las ideas, de sacarlas para entenderlas. Entonces, con dialéctica y con mayéutica, es decir, con esa contraposición de formas de pensar, de ver la vida, no sé, es como se mejora el conocimiento y es como se mejora uno a sí mismo y a los demás. Pues bienvenidos a este programa de Galaxia Anaberta que forma parte del Mundo Según Soje Polkaem. Esperemos haya sido de su agrado y que nos puedan acompañar próximamente el jueves 23 de junio a las 9 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora de México. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Hasta Gracias. otra. Nos vemos.